6, y, y después como que siguen ellos vuelven al 1. No es una forma tan buena si queremos ser realmente exegetas de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que hacemos una buena exégesis. La buena exégesis parte estudiando todo el concepto y de ahí vamos en un orden como está planteado en la Escritura. Porque si no, en el fondo sería como ir acomodando los puntos. ¿Entienden? No es que sea malo, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es que el pasaje por sí solo, naturalmente, vaya diciendo lo que originalmente dijo. Si yo empiezo a intercalar el tema y muestre primero el final, después lo que está diciendo, lo que viene al principio, entonces yo estoy dirigiendo el mensaje. Yo estoy queriendo que la Biblia diga lo que debe decir, y ya la Biblia lo dijo. En ese sentido, la fidelidad a esto es muy importante, ¿sí? Por eso no pierdan eso de vista en cuanto al bosquejo. Entonces el bosquejo no puede estar separado de todo lo anterior. Entonces, por ejemplo, si yo le digo ahora es un ejemplo, nomás le digo al hermano Eduardo, a ver, hermano Eduardo, capítulo 3, ¿de qué habla? Y Eduardo viene y me dice, mira, hermano Juan, el capítulo 3, mire, para mí tiene 3 puntos. Ta. Ah, bien, ese es su bosquejo. O sea, ese sería casi, cuando ya es el final del proceso, cuando uno pregunta, eso debería ser como lo primero. ¿Entienden? Porque ahí está todo. O sea, está el esqueleto de todo el cuerpo que ustedes han hecho. Ahora, nosotros lo hacemos al final para que ustedes vayan entendiendo el proceso. El proceso es así, está con todo, parte por parte, y armamos todo el cuerpo y lo metemos ahora, diseccionamos el cuerpo y le damos 3 puntos, 2 puntos, 4, depende de lo que ustedes quieran hacer. Pero cuando uno dice, por ejemplo, ¿de qué se trata el libro de Jonás? Si uno dice, ¿cuál sería el bosquejo? Bueno, este sería el bosquejo. Bien. Y eso es lo que tú entonces presentarías si te pidieran, por ejemplo, hablar sobre el libro de Jonás. O, por ejemplo, un desafío. Si ustedes tienen que hablar a las damas, por ejemplo, dicen, no, yo a las damas voy a dar un estudio sobre el libro de Esther, por ejemplo. Esther tiene tantos capítulos, como aprendimos, vamos a ir capítulo por capítulo, semana por semana, y ustedes van a tener claro de qué se trata cada clase al tener su bosquejo, ¿sí? Al tener su bosquejo. No tienen ahí todo, o sea, al tener bosquejo se supone que ustedes ya han hecho todo el trabajo previo. En el tiempo, para que más nos sepan, en el tiempo, todo lo que yo le hemos ido aprendiendo durante esta clase o recordando en estas clases, hay cosas que después les van a salir en forma automática. Es decir, ustedes ya van a saber, esto es una enseñanza específica, esto es, y ya no lo van a recordar de esa manera, ya se hace en forma natural. Es como cuando la gente aprende a manejar. Cuando la gente aprende a manejar, aprende le pasan una guía, tiene que aprenderse de memoria no sé cuántas cosas, los cambios, qué sé yo, de primera a segunda, cuándo hay que pasar a segunda, en qué momento, etcétera. Pero después, los que manejan se dan cuenta que uno no se está preguntando, tengo que pasar a segunda. No, tu cerebro se acostumbró a que naturalmente hay que pasar la marcha de primera a segunda y no estamos preguntando en la cabeza, sino que nuestra mano actúa porque nuestro cerebro ya lo tiene incorporado. Bueno, estas verdades que yo les mencionaba hasta ahora, el pasaje completo, el pasaje clave, ¿cómo se llama? El punto teológico, el resumen, las enseñanzas específicas y generales, las aplicaciones, los pasajes paralelos y el bosquejo, tarde o temprano todo esto va a ser totalmente natural si ustedes van ejercitando todo esto y no lo colocan como una clase más de todas las que están recibiendo, ¿sí? Después le va a ser mucho más sencillo, mucho más sencillo. Por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a estudiar de esta manera, me ayudó un montón. Y hoy realmente, la verdad es cosa que yo trabajo de otra manera cuando ya preparo, ya sea un estudio, los mensajes,
porque ya, gracias al Señor, mi cabeza entendió esto que hemos querido que ustedes entiendan durante esta clase. ¿Sí? Bien, ¿quedó más o menos claro todo lo que les mencioné? Desde la A hasta desde el pasaje que ustedes han elegido, en este caso Jonás capítulo 4, hasta el bosquejo, ustedes han hecho un trabajo. Todo ese trabajo que han hecho, el resumen de todo eso se llama bosquejo. Es decir, el bosquejo les va a decir a ustedes todo lo que ustedes hicieron. El bosquejo no se hace en base a, tengo que hacer un bosquejo, entonces ahora voy, bueno, leo de nuevo y veo lo que yo pienso que podía ser el bosquejo. No, porque para eso hiciste la enseñanza. Las enseñanzas te van a decir solo, de forma natural, cuáles deben ser las divisiones. ¿Sí? Bien. Recuerden, cualquier duda que tengan, inquietud, todo, avísenme y nos damos el tiempo para que yo les pueda seguir explicando todo esto, porque obviamente queremos que ustedes sigan aprendiendo y nosotros seguir también ayudándoles en este sentido de la enseñanza bíblica. Bien, veo una mano de la Paulina, ¿puede ser? O la mano es mi mano. No, era mi mano, era mi cursor. Perdón. Sí. Bueno, ya, oremos al Señor, ¿les parece? Ahora, Señor, quiero decirte gracias que mis hermanos y hermanas ya están, Señor, conectados. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por lo que han hecho, Señor, esta semana, este capítulo 3, Señor, un capítulo hermoso, donde tú, Señor, te mostraste como Salvador de los ninivitas, Señor, como aquel que tenía misericordia, aquel Señor que debiendo destruirles no lo hizo, aquel Señor que no teniendo por qué tener misericordia de sus vidas, la tuvo. Señor, gracias. Gracias aún por Jonás, que Señor, aún en su corazón decidió ser de bendición también, aunque lo traicionó, Señor, su nacionalismo, lo traicionó, Señor, el hecho de ser hebreo, pero al final de cuentas hizo lo que tenía que hacer, Señor. Te adoramos por eso. Gracias, Señor, y guíanos en el estudio de este capítulo 4. En nombre de Jesús, amén. Bueno, capítulo 4. Vamos a ir de a poco con el capítulo 4. En realidad es un capítulo no muy complicado, o sea, si somos bien honestos, es un capítulo tranquilo. Tranquilo en el sentido que no tiene ya una lógica. Esa lógica viene por todo lo que nosotros hemos analizado anteriormente. Entonces, voy a hacer un pequeño, ir viéndolo pasaje por pasaje, para que ustedes vayan observándolo también conmigo, y sin duda que ya los que han hecho el trabajo, o los que lo están haciendo, lo van a ir reforzando. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 1, tras el arrepentimiento, la conversión, el creer de los ninivitas, y Dios desistiendo de hacerles mal, vemos que en Jonás ocurrió algo. No ocurrió lo que debería haber ocurrido, ¿cierto? En forma espiritual. Hablemos así de lo que uno pensaría, que si en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, y también a nosotros nos debería causar gozo eso. Obviamente que aquí vemos a un Jonás que no sintió gozo, ¿sí? Triste por un lado, pero también entendiendo el corazón de Jonás, tratando de entenderlo realmente, no sé si entenderlo, pero tratando de entenderlo. Por lo menos la versión 60 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, esas palabras, se apesadumbró en extremo. O sea, el pesar que tenía era tan grande, pero tan grande, que eso también lo llevó a enojarse. ¿Sí? Entonces tenemos a un profeta que había sido desobediente, perdón que me sonría, desobediente, pero también tenemos a uno que aquí el pesar era mucho,
Y el enojo era mucho porque los ninivitas, porque Dios había decidido no hacerles mal, no destruir al pueblo. En el versículo número 2 es muy interesante porque al rápido y sin sentido enojo de Jonás, vemos a un Jonás que sí conocía quién era Dios. Y esto es como lo irónico de este profeta. ¿Cuál es la ironía? La ironía es como que él se siente con mucho pesar, él se enoja mucho, pero él está consciente de Dios, está consciente de la existencia de Dios. Al punto que en el versículo 2, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace en el versículo 2? Perdón que me sonríe. ¿Qué es lo que hace en el versículo 2? A ver, ¿alguien quiere decir? Ora al Señor. Ora, ora. O sea, Le hace ve una la cosa. le hace una recriminación a Dios. Yo También, claro. Sí, lo en veo su así como una oración, sí, recriminación. sí, sí. En su oración él tiene un litigio con Dios. Él tiene no voy a decir una pelea, pero es interesante que él está orando. O sea, y dice a quién, dice, oró a Jehová. Y uno ve, entonces él era muy consciente de quién era Dios. Su pesar, su enojo, no le nublaron la mente de que Dios era real. Era tan real para él que él ora. Y en esta oración, él dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y él mismo se responde, o sea, está hablando con Dios y a la vez también él se responde a su misma pregunta que él está haciendo. Ora Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Y responde él, no responde Dios, aunque le está hablando a Dios y esa pregunta debería estar dirigida a Dios. Él dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y en esta oración, él conocía tan bien a Dios, que él le dice, porque sabía yo que tú eres Dios. Tremendo. Yo sabía que tú eres Dios. Y no solamente sabía que eres Dios, sino que también conozco tus atributos de Dios. Y él empieza a dar 5 características de Dios en este pasaje. ¿Cuáles son esas 5 características? Clemente. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? Clemente. La primera es clemente. Entendemos la palabra clemente, ¿verdad? Alguien que tiene clemencia, alguien que tiene, ¿cierto? Una gran misericordia hacia otro. Segunda característica de Dios, Piadoso. piadoso. ¿Qué significa piadoso? Que tiene piedad. Bien, la palabra piedad, la palabra piadoso, piedad, tiene 2 connotaciones. Una piedad tiene que ver con la bondad. Cuando alguien es piadoso, por ejemplo, se acerca a un necesitado, obra en piedad y le da, es un piadoso. Pero también la palabra piedad tiene que ver con santidad. Cuando una persona es santa, es apartada, también es llamada una persona piadosa. ¿Vieron los nombres de los papas, algunos papas que empezaron a ver en la historia? ¿Vieron que algunos era Pío tanto? Pío XII, el más famoso. Pío no era porque era un pollo, lo tenemos re claro, ¿cierto? Era porque era el nombre Pío. Y este Pío venía justamente de la raíz de piedad, de la raíz de piadoso. Entonces, ¿qué se estaba mostrando con esto? Dos cosas. Una persona es santa y a la vez esa persona tiene bondad hacia otros. Bien. Tercera característica, según el texto. Tardo en enojarse.
tardo en enojarse. ¿Ven la diferencia con el versículo 1, verdad? Jonás se enojó. Y acá vemos a un Dios que se tarda en enojar. Que se tarda en enojar. No dice que no se enoja, sino que se tarda en enojar. Si no hay arrepentimiento, Él ejecuta su enojo. Si hay arrepentimiento, Él retrasa su enojo. Bien, cuarta característica. Misericordioso. Misericordioso. Y es interesante lo que dice Jonás, porque Jonás es un hombre que se contradice con su propia lengua. Él dice aquí, de gran misericordia, grande. O sea, no hay cómo explicar, nos está diciendo, la gran misericordia, lo tremendamente misericordioso que tú eres. Y versículo 2 al final, ¿cuál es la quinta característica? Que cambia de... Que se arrepiente del mal. Cambia de parecer. Cambia de parecer, desiste de hacer el mal, Desiste de hacer el mal. etc. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos todo esto. Yo entiendo, alguien también me lo escribió, me habla de que Dios es inmutable y lo creemos absolutamente. Y vamos a encontrar en la escritura de ambas partes de Dios. Vamos a encontrar en el pueblo de Dios, en el libro de Éxodo, cómo Dios también se arrepintió de hacerles mal al pueblo. Y en otras cosas vemos que Dios dice, yo acá no voy a arrepentirme porque yo soy Dios y como Dios yo no me arrepiento porque no voy a mentir como miente un hombre. Acá vemos también que se vuelve a repetir la expresión del versículo del capítulo 3 en cuanto a desistirse de hacer algo. Ahora, eso lo sabía, ahí recién lo sabía Jonás o recién lo supieron los ninivitas, pero obviamente Dios lo sabía de antemano porque Dios tiene algo que se llama presciencia, que Él conoce las cosas con antelación. ¿Sabía Dios que los ninivitas se iban a convertir? Sí. Sabía que si no fue una sorpresa, no fue como, oh, se arrepintieron. No, Él no sería Dios. Y yo no creería, no podría creer en un Dios que no sepa todo, porque quedaría yo con la duda de que, no, pero es que si Dios no sabe si esto lo pilla por sorpresa, entonces puede haber otras cosas más que son sorpresivas. Entonces, ¿qué confianza tendríamos? Por eso que Dios es inmutable y es absolutamente cierto. La salvación, por ejemplo, que Él nos dio es inamovible. La herencia que Él nos dio es una herencia inamovible. O sea, hay muchas cosas que son inamovibles, pero hay ciertas cosas donde Dios desiste de hacernos daño cuando hay un pecado. Si tengo tiempo, acuérdenme, les quiero contar algo sobre el rey David y su pecado, digamos el pecado que siempre se habla de él, pero solamente si tenemos tiempo, ¿ya? Si no, lo dejamos para otra vez. Lo dejamos para el año que viene, si que tenemos tiempo. Pastor, bien. Sí. Pastor, yo creo que cuando se duda en base, por ejemplo, al ejemplo de que perdonó a Nínive Dios, se duda de su inmutabilidad, es porque queremos bajar del nivel que tiene nuestro Señor al nivel humano. Porque Dios es inmutable, siempre fue bondadoso, siempre perdonó, porque ese es la gracia del Señor. Si hay un arrepentimiento y Él sabe que es sincero, Él es inmutable, va a perdonar. No por el evento mismo propiamente tal, sino porque está en su esencia. No sé si me hago entender. Sí, o sea, volvemos al punto de la inmutabilidad de Dios en cuanto a que Dios no puede cambiar porque Dios es Dios. Eso está muy claro. El tema pasaba nomás por el hecho de que hay ciertas cosas durante nuestra vida que Dios... Ahora yo les pregunto a ustedes en forma sincera, hoy, probablemente, creo que hoy día nosotros todos hemos pecado, ¿cierto? Hoy día, por ese motivo, hemos pecado, un mal pensamiento, o algo, por lo menos algo hubo. Grande, chico, no importa. Si Dios no fuera inmutable, Él podría decirnos, ¿sabes qué? Hoy día no cuidaste tu salvación, entonces hoy día te lo voy a quitar. Mañana
voy a ver si te la doy de vuelta. Ese no sería un Dios inmutable. Eso sería ya ir variando según las circunstancias. Y el tema acá, lo que tenemos que entender de Nínive es que no era un tema de que si Dios no quería que se tomaran un café con leche caliente o frío, o que el problema estaba en una oveja más, en una oveja menos. El problema aquí era vida o muerte, era salvación o era destrucción, ¿entiendes? O sea, la profundidad que tiene el capítulo 3 es tremenda, no está hablando de cosas vanas. No es si ahora aquí Dios no estaba contento de que hubiera un palacio más para el rey, un palacio menos. No era algo así. Era la vida de la gente. Por eso Él ordena a su profeta que vaya y predique y lo hace, sí o sí, lo hace y por eso Dios también desiste, ¿sí? Pero obviamente Dios sigue siendo inmutable y lo va a seguir siendo. Y Él tiene también la facultad de desistir de hacer daño en algo, si a Él le parece, porque Él muestra su omnipotencia, su soberanía también de esa misma manera. ¿Sí? Bien. Versículo 5. No, versículo 3. Sí. Escucha, él le había dicho a Dios, hablando con Dios, yo sé quién eres, yo te conozco, sé quién eres, sé que eres sabio, sé que eres clemente, sé que eres piadoso, sé que eres tardo en enojarte, sé que tienes una misericordia que no tiene límites, sé que te arrepientes del mal, que desistes del mal. Y ahí uno podría decir, qué bueno, Jonás entendió todo. Por fin Jonás entendió todo. Hasta aquí el profeta ya está. Se convirtió el profeta, digamos. Sería nuestra expresión. Pero versículo 3 nos dice otra cosa. Pero antes de pasar al versículo 3, voy a dar el pase al hermano Patricio, porque como empieza la Copa América y Patricio está con unos lentes, con unos audífonos de comentarista, voy a darle el pase a Patricio. Patricio, cuéntame. No sé si se escucha, ¿se escucha? Sí, 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 Sí. muy bien. Ah. Muy bien. Voy a relatar ahora en estos momentos. No, sí, es interesante el capítulo, el versículo 2. Me recordó un poco la actitud de Adán, cuando después de que hay el pecado, cuando el Señor como que lo está hablando y le pregunta que qué es lo que hizo, y Adán lo primero que hace es culpar a Dios por la mujer que él le dio, o sea, fue la mujer que tú me diste. Y en este caso, Jonás está haciendo un poco lo mismo al decirle que a Dios, así como, viste que yo tenía la razón, o sea, como que en verdad la culpabilidad acá se la está transmitiendo de algo que no era malo, pero se lo está transmitiendo al Señor, está como culpando, intentando culpar, intentando justificar su accionar en el capítulo 1. Y eso me parece increíble porque en Mateo, Jonás, o sea, Cristo dice que aquí hay más que Jonás. Y claro, evidentemente todos estos antecedentes nos demuestran de que fue mucho, Cristo evidentemente fue mucho más que Jonás, porque en su peor momento, aun cuando el Señor lo había desamparado, Cristo no cuestionó, no hizo lo que hizo Adán, lo que hizo Jonás o lo que hicieron otros grandes personajes bíblicos que como que desviaron la mirada de Dios y como que le echaron la culpa a Dios, sino que Cristo aún en su humanidad fue perfecto y eso me parece interesante destacar de este versículo. Muchas gracias, Patricio. Sí, y más todavía, ¿cierto? Cómo él menciona cada atributo de Dios, o sea, y cada característica de Dios, una por una. O sea, tan bien, Jonás nos hace, ¿sabes lo que nos hace pensar muy bien, Patricio, y a todos los que estamos acá? Nos hace pensar en esto de, a veces se puede saber tanta teología, pero no vivirla. Y acá tenemos el ejemplo clásico de un buen teólogo, pero un teólogo así, ya, bueno, un teólogo que dice, no, pero yo sé quién es Dios, y te puede dar todas las características de Dios. Si le hubiésemos pedido a Jonás, Jonás, ¿tú te podrías hacer una tesis sobre los atributos de Dios?
la tendría clarita, ya tendría, pero 5 puntos claros de su tesis para desarrollar. Su problema no estaba en saber quién era Dios. Su problema era vivir lo que su Dios quería que él viviera. Ese fue el problema de Job, o sea, de Jacob. Porque el saber es una cosa y el vivir el saber de Dios es otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Muchas gracias por eso. Versículo 3. Después de todo lo que se dijo, después de todo lo que él le dice, ahora pues, oh Jehová, sigue hablando con Dios, ¿vieron? Oh Jehová, sigue hablando con Dios, sigue estando delante de Dios. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, Dios le responde, o sea, Dios es tan paciente con Jonás que hasta le responde. Uno diría, ¿y por qué no le tiró un rayo nomás, o ni, no sé, algo leí? ¿Por qué no lo mató? Ya está, Jonás, córtala, ya está. Déjate. No, eres un mal ejemplo a los cristianos que vendríamos después de ti, podríamos pensar. Y Dios podría haber evitado, ¿cómo se llama? Él podría haber eliminado la evidencia de un hombre así, de un hermano así, para que no tuviéramos nosotros donde ampararnos y ser, bueno, pero si Jonás se fue en contra de Dios, ¿por qué yo no puedo hablar en contra de Dios? ¿Entienden? Le responde Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué hizo Jonás a la pregunta? ¿Qué hace Jonás a la pregunta? Se fue. Se fue, Se mandó cambiar, pues, pastor. se fue, se alejó. ¿Saben cómo sería que yo estoy hablando con Eloy, por ejemplo? Y de repente estamos conversando y Eloy, ya, yo voy a ser aquí el malo y Eloy va a ser el bueno, ¿sí? Y yo le digo, no, porque Eloy, tú aquí tienes que quitarme la vida, porque es la única forma en que yo pueda quitarme esto de encima. Y Eloy me pregunta, oye Juan, pero ¿por qué te enojas tanto? O sea, ¿cómo es posible que te enojes tanto? ¿Y sabes cuál es la figura aquí que hay en el versículo 4? Es que yo me doy vuelta a la espalda, le doy la vuelta a la espalda a Eloy y me voy, ¿no? Esto es lo que pasó entre el versículo 4 y el 5. 5. Taimado total. Su profeta le da la espalda a Dios. Ni le responde. Ni le responde. Esto en nuestra jerga sería falta de respeto, ¿cierto? ¿Y sabes qué? Lo hace. Y se cumple lo del versículo número 2. ¿Qué es lo que se cumple? ¿Qué es lo que se cumple? A ver, Eloy, estoy hablando contigo. ¿Qué se cumple en el versículo 2? Es lento para enojarse. Ahí está. Dios fue lento para enojarse con su siervo, porque no lo mató. A mis ojos, y quizá a los ojos de algunos de ustedes, tendría que haberlo matado, ¿no? Ya está. Dios podría haber tenido otro Jonás, otro siervo. Por insolente. ¿Puedo hacer la abogada de Jonás? Sí, pero dame un segundo. Eloy, ¿qué dijiste? Muerte por insolente. Dije. Claro, muerte por incendio. Sí, muerte. Ahora, Sara, sí, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo estuve meditando, bueno, toda esta semana haciendo en este versículo, el capítulo 4, y a mí desde muy pequeña yo asistí a una iglesia X, y me enseñaron ese coro, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Todos se lo saben, me imagino. Sí. Y el profeta que no obedecía, que no hacía acá, que esto otro. Y yo toda esta semana me he puesto en ese lugar y yo, pucha, realmente yo desaparezco al lado de Jonás. O sea, Jonás está en la Biblia. Aparece en la Biblia y lo ponen de ejemplo. El Señor Jesús a él lo pone de ejemplo. Y yo cuántas veces le he dado vuelta a la espalda al Señor y le he dicho lo mismo, y no es mentira, preferiría morir, o sea, mátame.
Entonces, o atentar contra la vida, yo digo, Señor, o sea, yo realmente uno juzga a Jonás y en realidad uno es peor o igual a lo mejor, pero uno no podría yo juzgar al pobre Jonás. Bien. No es pobre, ¿ah? Bien, Pero bien, bien. Ahora fíjense, tomando lo que dice tanto Eloy como la hermana Sara, ¿qué rescató? Voy a ser como muy pesado aquí, ¿qué rescató Jesús de la vida de Jonás? ¿Qué fue lo único que rescató? Predicar el arrepentimiento, pastor. ¿Ya? ¿Qué más? Los 3 días que estuvo en el pescado. ¿Ya? la señal. ¿Ya? ¿Saben? Es interesante, ¿ah? Lo único que Jesús menciona de Jonás es que Jonás estuvo 3 días en el pez y eso iba a ser señal para su muerte, el proceso de su muerte, cuando estuviera muerto, y el mandato que él le dio de predicar el evangelio para que los ninivitas se arrepintieran. Nada más. Lo que hace el Señor con Jonás es decir, Jonás cumplió su rol de profeta. Eso cumplió su rol de profeta. Pero no hay alusión a su vida. No hay alusión a su vida personal, por ejemplo. No hay alusión a su vida devocional. Y uno dice, capaz que si no quería que eso fuera lo más importante. Y probablemente sí, probablemente por eso no está en la Escritura. Solamente el hecho de la señal en cuanto a la muerte de Jesús y su tiempo en la tumba y la predicación del Evangelio. Y ustedes saben que la predicación del Evangelio no fue algo donde hubo gozo justamente en el corazón de Jonás. Fue una carga tremenda para él, ¿sí? Pero seguimos viendo la misericordia de Dios en Jonás. Y eso creo que nos da luz, como dice hermana Sara, a mirarnos, a decir, ¿qué pasaría si Dios tuviera que actuar como uno quisiera que actuara en algunos momentos con algunas personas, ¿cierto? Y acá nos encontramos con que en algunos momentos podemos quizás parecernos un poco, o mucho, depende. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 en adelante, el versículo 5 hasta versículo número 9, hay 3 cosas que Dios prepara para mostrar algo a Jonás. Se fue Jonás, y salió Jonás, versículo 5, de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. A ver, versículo 5. ¿Qué creen que pasó por el corazón de Jonás? A ver. ¿Qué pasó? Que él sale de la ciudad, se pone en el lado oriente de la ciudad, se hace una enramada, se sienta debajo de la enramada por la sombra, para ver qué iba a pasar con Nínive. ¿Por qué hace eso? Pastor, yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor me estoy equivocando medio, pero siento que aquí Jonás tenía todavía la esperanza de que se cumpliera lo que había dicho el Señor, y que en los 40 días la ciudad de Nínive se iba a destruir. Entonces por eso a lo mejor él se quedó ahí a un lado aguardando porque eso se cumpliera, y en el fondo se hiciera toda esa amargura que él tenía de lo que había pasado y de lo que él sabía en el fondo que había pasado con Nínive, no se cumplió. Así, no sé, como que tenía la tonta esperanza de que en verdad Nínive dejara de existir. Creo yo. Bien. ¿Alguien tiene otro pensamiento? ¿O algo Sí, similar? yo quiero complementar con lo que decía el hermano Patricio, porque efectivamente, si uno, de acuerdo a los estudios que hacíamos para atrás, esta ciudad era una ciudad pagana, ¿ya? Y obviamente eso Jonás lo sabía,
Y yo también concuerdo con lo que mencionaba el hermano Patricio, que se sentó, fue ahí, y obviamente a lo mejor todavía enojado, porque se fue enojado en esa, se sentó a esperar a que a los 40 días a ver qué iba a pasar. Sí, el Señor iba a destruirnos a Nínive. Ya. Es interesante que vieron en algunos otros lugares, yo sé que con Jonás no tendría que haber hecho así, pero vieron algunas partes donde cuando alguien tenía un contacto con Dios, algo pasaba, algunos incluso hacían un altar a Jehová, levantaban un par de piedras, y era como una señal, un testimonio de que Dios había estado allí, que algo había pasado. Pero acá no vemos nada de eso, al contrario, vemos hay un hombre que sale enojado de la ciudad, se hace una enramada, o sea, ni siquiera así nomás, se hace una enramada, se toma su tiempo para hacer todo esto, y al final de cuentas, uno empieza a analizar la espera. ¿Qué esperaba? ¿Qué iba a pasar con la ciudad? Y exactamente creo que lo que dice Patricio y Eduardo apuntan a eso, o sea, ¿y si Dios cambia de parecer? Porque puede ser que algún ninivita en este tiempo, en esta hora, por así decirlo, capaz que se echó para atrás. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Si desistió de hacer el mal, ¿qué puede volver a hacer? ¿Qué puede volver a hacer? ¿Cómo? Destruirlo. Maritza? Destruirlos, porque Claro. yo creo que la esperanza de Jonás, yo creo que no iba en relación a Dios, yo creo que iba en relación a los ninivitas, yo creo que él hasta oraba porque se equivocaran, porque Bien. se arrepintieran y volvieran al mal, porque eran re malos, pues. Entonces Claro. yo creo que eso es lo que estaba esperando para que Dios pudiese destruirlo. Bien. Nos damos cuenta que Jonás sigue creyendo en Dios, ¿cierto? O sea, eso no lo vamos a cambiar, o sea, no hay que él perdió su fe, no, o sea, él habla con Dios, se enoja habla enojado, su actitud, qué sé yo, y de qué él esperaba que algo ocurriera. Versículo 6. Versículo 6, versículo 7 y versículo 8 se repite el verbo preparar, por lo menos en la versión Valera. Y vemos que Dios prepara tres cosas para ayudar a su hombre. Y ahí sí comparto que a veces cuando nosotros no entendemos algo, Dios siempre se preocupa, no una vez, sino que una, dos, tres, para hacernos caer, que entendamos de una vez por todas. Versículo 6, ¿qué fue lo primero que preparó Dios? ¿Qué preparó Dios? Versículo 6. Una Calabacera. de calabaza. Ya. Para darle una Bien. sombra ante la inclemencia. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 Dios había preparado algo, verdad? ¿Qué es lo que fue lo que preparó? Pez. Un pez. Bien. En este Jonás, en el libro de Jonás hay 4 cosas que Dios prepara. Primero fue el pez, el gran pez, y ahora vemos la segunda cosa que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Ahora, yo no voy a caer aquí en pensamientos raros y espero que ustedes entiendan. Acá o fue un milagro o acá pasó un tiempo. De aquí a 40 días se iba a destruir la ciudad de Nínive, ¿verdad? Y Jonás y Nínive podía ser, ¿en cuántos días podía ser caminada, por así decirlo? No sé. ¿Caminando? En 3 días. 3 días. Sí. Entonces entendemos que lo que pasó al principio esto no duró mucho tiempo, la predicación, hablemos así, fue el pregón fue tanto que también fue ayudado por el mismo rey, por así decirlo, cierto, que el pregón fue ya monárquico.
O sea, había un profeta de Jehová, sin duda, lo esencial, y se suma, si Dios suma a un rey pagano que habla con su pueblo y le dice lo que había dicho el profeta. Bien, esta calavera creció así de la nada como un milagro de Dios, que puede ser, ¿cierto? Porque Dios es Dios, Sí, en y una noche. puede hacer aparecer así las cosas de la noche, de la mañana, de la noche, de la noche, de la mañana, ¿cierto? Bien, pero el punto aquí es que se prepara algo. Versículo que sí, miren. No, al final del versículo. Y Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Se alegró. Bien. Ahora, en el versículo número 10 nos dice que lo de la calabacera fue algo totalmente suscitado, ¿cierto? Porque dice que ¿en cuánto tiempo nació? Un día, una Un noche. día y una noche. Bien. Entonces vemos que sí fue algo, así como todo fue dado de una forma muy, me parece, era muy vertiginosa. Vemos también el obrar de Dios de una forma donde no iba a quedar duda. Bueno, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás preparó la enramada, se hizo enramada, no quería la sombra porque el viento estaba muy fuerte el viento que había ahí. Esa zona era muy potente. Jonás se alegra. Bien. Capítulo 4, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó otra. Gusano. Un gusano. Ahora prepara un gusano, el cual hirió la calabacera y algo pasó en la calabacera. Se secó. Se secó. secó. Se secó. Se secó. Bien. Y en el versículo 8 hay otra cosa que Dios preparó. ¿Qué es lo que preparó ahí? Un viento Un recio. recio viento solano. Este viento venía del norte, soplaba del este, de donde nace el sol. Y solía que al mediodía traía un calor, y esto era por sobre todo, daba en la tarde. Entonces Dios prepara un viento que sabía Dios que iba a ser un viento que no le iba a gustar a su siervo. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y Se en el insoló. desmayo, claro, se insoló, justamente. Y deseaba, ¿qué cosa? De nuevo, Morirse. deseaba la muerte, Morirse. diciendo, ¿qué decía? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Y ahí ustedes ven un hombre, un profeta de Dios, que no logra discernir las señales que su propio Dios le daba. Aunque él dijo en el versículo número 2, sabía yo que tú eres Dios. Sé que tú eres Dios. Mente y lo que ya hemos visto. Pero acá olvidó algo, Jonás. Olvidó que Dios era clemente, lento para la ira, piadoso, misericordioso, podía desistir del mal. ¿Qué olvidó? A ver, Jonás aquí. ¿Qué olvidó entre versículo 3 y versículo número 8? ¿Qué olvidó? ¿Qué olvidó de Dios? A ver. ¿Qué olvidó?
teólogos de OCD que están pensando tanto. ¿De qué se olvidó? A ver, Mauricio, el profeta. Del bien que le había hecho a él, preparando la calabacera pese a su actitud, a su enojo, a su comportamiento, haberle dado la espalda, todo eso. Ajá. Ya. Se olvidó de la piedad de Dios. Se olvidó de la piedad. Ajá. Mauricio, ¿qué dijiste? Perdón, ¿qué ibas a decir? Pucha, es que igual no sabría qué decirle. Lo primero que se me viene a la mente es que en cuanto al versículo 2, las características que nombró nombró misericordia, nombró tardo para la ira, pero también Dios es justo. Y no estoy seguro, pero lo más probable es que aquí le esté dando a conocer que él tiene que aprender. Ok, bien. Hermana Maritza, ¿quiso decir algo? No, yo estaba pensando de que lo que podría haber olvidado es que Dios era misericordioso y tardo para la ira, porque no lo castigó como él se lo merecía, pero sin embargo fue misericordioso en protegerlo, en cuidarlo, y después le da la enseñanza a él, pues le dice de que él se preocupa de otras cosas y no de lo que realmente se tiene que preocupar. Eso estaba pensando. ¿Me escucho? Sí. Que el Señor no le haya quitado la vida. Se olvidó de una cosa, pastor Jonás, de que si Dios lo mandó a salvar una ciudad completa de la destrucción, ¿cómo no lo voy a perdonar también a él de su soberbia? Lo está Parece que el escuchando. pastor se Perdimos al quedó, pastor. se fue. Sí, lo El perdimos pastor. hace rato. Se olvidó también el pastor. Ya, ahora podemos ver todas las opiniones que piensan. Se mandó a cambiar el pastor igual que Jonás. Ya, Se mandó dijo un entre el Jonás, 3 y el pastor. 8. No, Dijo entre el versículo entre el 3 y el 3 8. el 3 y el 8. Y en el 3 no habla. No, volvió, ¿no? No. En el 3 no menciona esto de la misericordia, de la clemencia, pero in situ, yo digo que pensé en eso, que el Señor no le había quitado la vida, además de preocuparse de él haciéndole la calabacera. Pero, para alegrarlo. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, hermana, que a la verdad era muy enojón Jonás, sin duda. Era muy enojón y que por eso se le olvidaban muchas cosas. Era mal agradecido. Sí. Oiga, hermano, pero ¿sabe qué? Nosotros somos iguales. Sí, Porque yo no quiero ser la abogada de Jonás, pero usted iría a predicarle a un violador, a un asesino, cuesta. Y Jonás, en el fondo, era como lo mismo. Claro, no eran israelitas, pero eran enteramente pecadores. Y uno también tiene que ponerse en el mismo lugar. ¿Volvió el pastor? Eran sanguinarios. No, Entonces, no, uno no iría. Si voy a predicarle a este violador para que se arrepienta, voy a predicarle a este asesino de niños. Entonces, uno a veces tiene que también ponérselo. A la Al-Qaeda, no sé, pues, a todos ellos también uno tiene que ir a predicarles. Pues. A veces, pobre Jonás, o sea, no estoy diciendo bien, pero todos cometemos. Es comprensible desde el punto de vista humano porque el ver tanta maldad y aparte él, me imagino que debe haber tenido miedo también.
Mm. No sé si yo creo que les tenía, porque él para los israelitas no era la salvación. Yo creo que Claro. era un celo así ya, pero también eran tan pecadores que Eran malos, eran muy malos. eran Yo Yo me creo que hice malos. va por, recordar, yo creo que va por hermana, donde lo que dice la hermana Sara, ¿eh? De que el israelita en el Antiguo Testamento eran ellos el pueblo elegido, Sí, po. y el resto no existía. El Mm. resto, Hola. por toda la Ay, batalla que hubo de Volvió. esto hacia adelante, volvió el que Dios pastor. destruyó a pueblos enteros por su pueblo elegido, creo que ellos también, allí le nacía ese hecho a Jonás, de que por qué tenía que salvar a un pueblo que era malo. No, pagano. Paganos, claro. Mm. Pagano. Volvió el pastor Leita. Ahí Sí, está. Bueno, volvió. ¿me Se le pasó a escuchan? Jonás. ¿Me Sí, escuchan? Ya, Sí, bien. sí, Sí. sí. Perdón, pero algo está pasando con, no sé con qué está pasando, pero le pido perdón. Sinceramente no es mi... Voy a tener mi apunte en la otra compu. Ahora sí, ya. Bueno, ¿en qué estábamos? Perdón. Lo que nos hizo recordar a Jonás Pastor. Bien. Jonás está Estamos en lo enojado con... que, Pensamos lo que se que había se enojado. olvidó. Jonás está enojado conmigo, por eso que no me deja que... No quiere que hable con usted. Bien. Vamos a... La pregunta era, pastor, ¿qué se le había olvidado Jonás en el versículo, entre el versículo 3 y el 3 y versículo el 8, me 8. parece? Bien. Sí. Ok. Bien, voy a avanzar con esto. Hay un par de cosas que debemos velar para que tengamos claro esto. Cuando Jonás le pasa todo esto, tenemos que entender algo muy, muy, muy significativo. Primero es que él no olvidó quién era Dios, o quién era, digamos, Jehová en ese sentido. Pero sí él olvida realmente delante de quién está. Y vuelvo a este punto del saber por saber. Nosotros tenemos que cuidarnos de no saber por saber. Hubo un momento donde obviamente Dios sabía por qué él iba a usar a Jonás, Dios quería usar a Jonás y lo usó. Pero él empezó a jugar, hablemos así, en un sentido mucho con fuego. Porque su actividad Se cayó otra vez, parece, ¿no? La calabacera. Sí. Yo creo que la hija lo está saboteando para que vaya a celebrar con ella el cumpleaños. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien o no se escuchan tan bien? Se cortó, Lo o sea, se habíamos, pegó por... Ahora sí, sí, lo habíamos perdido, Pastor, lo habíamos sí, perdido. quedó Bien. pegado. Me quedé pegado. Bueno, bueno Sí, avísenme pero cuando ahora me sí, quede pegado. Sí. ya. Bueno. Bueno, y él en un momento creo que el gran problema que tuvo Jonás fue no darse cuenta delante de quién él estaba. Él sabía en su corazón, en su mente, sí, Dios existe, pero el hecho de ir un par de veces ya en contra de Dios. Versículo 9 dice, me enojo, porque le hace la misma pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Segunda vez que Dios le habla del enojo. Y él dice, sí, me enojo y me enojo mucho y me enojo hasta la muerte. ¿Entienden? O sea, ni siquiera estoy un poco enojado, sino que ya este enojo alcanza hasta la muerte. Y luego de eso viene versículo 10 y versículo 11, que fue lo que él no logró ver de las tres cosas que él le preparó. Él le había preparado la calabacera, Dios le preparó, ¿qué más le preparó?
La Un calabacera, gusano. Un el gusano gusano y y, el recio viento solar. El y el viento viento. solano. Y él no lo logró ver, no logró ver en esto. ¿Ven la diferencia con Elías? ¿Se acuerdan de Elías el profeta, verdad? ¿Se acuerdan cuando Elías está en la cueva y afuera empiezan a haber tremendas cosas? No, un terremoto, ¿se acuerdan? Todo se movía, todo se movía. Y la escritura dice la escritura, Dios no estaba en el terremoto. ¿Se acuerdan, verdad? Y después habla de otros acontecimientos que tienen que ver con cosas naturales que Dios usó con el profeta Elías, y Elías está ahí adentro. Dios no estaba, y de repente dice que hay un silbo apacible. Y ante ese silbo apacible, la Biblia dice que Elías, algo pasó en su corazón. Y en ese silbo apacible, él se da cuenta, aquí está Dios. Y esto es lo que pasó con Jonás. Él no logró ver a Dios en todo esto, en todas estas tres preparaciones. Y Dios lo hace con un fin. El fin, versículo 10 y versículo 11. Este es el fin. Este es la meta. Ya Dios había salvado a los ninivitas y no iba a volver atrás con la salvación de los ninivitas. Ya los había salvado. En ese tiempo, porque después, históricamente, Nínive también tiene sus grandes problemas. Versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual, qué cosa le dice ahora? ¿Qué le dice? No trabajaste. Jonás, tuviste lástima de algo donde tú no hiciste nada. Y ahora Dios se planta como Dios delante de su profeta. Ya no más a un nivel así como Jonás estaba tratando a Dios, a un nivel horizontal. Ahora Dios se levanta y se para delante de él y le dice, ¿tuviste tú lástima de algo donde no hiciste nada para que creciera, para que hiciera algo bueno para ti? Y ¿sabes qué? Vemos cómo Dios encaró a su siervo, por fin diríamos algunos de nosotros, y lo encaró. No tienes el poder para hacer lo que yo hago, Jonás. No tienes el poder ni siquiera de que una planta crezca como yo la hice crecer de la noche a la mañana. Y no aceptó de su siervo ahora lo que él estaba diciendo. No aceptó que su siervo le dijera, mátame. Porque Dios no iba a permitir que su siervo le dijera lo que él tenía que hacer como Dios. Y no lo dejó. No lo mató. No lo mató, no porque Dios no podía matarlo. No lo mató para enseñarle a él quién era Dios realmente. Dios bueno, Dios bondadoso, pero también un Dios que iba a encarar a él en este momento. Y miren la palabra. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ahí uno ve de vuelta versículo 2, ¿cierto? Claro que lo ve, absolutamente lo ve. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre versículo 10 y versículo 11? ¿Cuál es la diferencia?
entre versículo 10 y versículo 11? A ver. Yo creo, pastor, que en el versículo 10, obviamente demuestra Dios su poder y en el 11 su misericordia. En el 10 sería su poder. Ah, ya, muy bien. Por lo de la calabacera dices tú, ¿no? Por lo que le menciona al final. Ok. Y en el Bien. 11 la misericordia con la ciudad Bien. de Nínive. O su humildad. ¿Sí? ¿Cómo? O su humildad ¿La humildad de quién? de Dios. Ajá. Yo creo que ¿En qué sentido, hermana Mariluz, su humildad? En el sentido de que es capaz de perdonar a mucha gente. Ya, muy bien. Su amor. Mostrar su amor y todo Gozo. hacia toda esa gente de Nínive. Bien, Porque arriba él está mostrando que es poderoso bien. en el versículo anterior, pero en el de abajo está diciendo que es humilde para perdonar. Bien. No puedo Ok. levantar aquí la mano. Hermano Mauricio, ¿qué quisiste decir? Yo lo que veo es como la misericordia de parte de Jonás versus la misericordia que Dios tiene hacia Nínive. Que aquí lo que veo es que Dios está comparando la misericordia que Jonás tuvo de una calabacera, y aquí en el versículo 11 lo contrapone con la misericordia que Dios tuvo ante Nínive. Ya. Ok. Misericordia por misericordia. Ricardo, hermano Claro, Ricardo. Ah, perdón, dale, Mauricio. O su piedad. No, que no se preocupe. Perdón, dale, Mauricio. No, adelante, disculpe. No se Le preocupe. da el pase, hermano Ricardo. Sí, bueno, lo que yo noto ahí de esos dos versículos es el deseo egoísta o la pseudo misericordia de Jonás, que es egoísta porque es un beneficio para él, versus la misericordia de Dios que es amplia para con los demás, no es a sí mismo. Ya, muy bien, una pseudo misericordia. Estuve buscando distintas versiones de ese pasaje, porque siempre me llamó la atención. ¿Vieron cómo Dios le dice a Jonás en el versículo 10? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú qué cosa? Lástima. Lástima, lástima. Versículo 11. Y no tendré yo, ¿qué cosa? Piedad. ¿Hay diferencia entre lástima y piedad? No. Sí, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si hay diferencia, ¿cuál sería? Y la lástima suena peyorativa, como mirar a una persona como un poco de desprecio. Y la piedad es limpia y general para todo. Bien. Yo, pastor, creo que la posibilidad que hay entre el 10 y el 11 habla de cómo instruye o cómo corrige o cómo Dios le llama la atención a Jonás, justamente por lo que decía el hermano Mauricio, de esa contradicción que hay entre la piedad o la lástima que tiene Jonás con un ente no humano como es una planta que no tiene alma, y la piedad que tiene Dios con toda una ciudad. Bien, déjenme decirle un poquito las versiones que encontré. Tú te preocupas por la planta. No he de preocuparme yo por Nínive. Eso dice una versión. Otra versión dice, tú te apiadaste de la planta. Y yo, y no he de apiadarme yo de Nínive. Otra versión dice, sientes lástima por una planta.
¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Otra versión dice, tú te compadeces de una planta. ¿No habría yo de compadecerme? Tú tuviste lástima de la calabacera. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Y saben, el punto focal acá y el resumen está acá en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Para ir cerrando. Patricio, dime nomás qué. Veo que Sí, tienes... sí. Lo que pasa es que estaba viendo aquí una aplicación donde, no sé si será tan cierto, pero uno muestra las palabras en hebreo que se usaban, y piedad, o sea, lástima en el 4:10 y piedad en el 4:11, tienen como el mismo origen, por lo menos. O sea, no hace, según esta aplicación, no haría diferencia, y en otras versiones utilizan incluso la misma traducción. Entonces, ahora estaba pensando en que aquí está tratando de hacer entender el Señor a Jonás el error de su pensamiento, de su egoísmo, al tratar de egoístamente buscar la destrucción independiente, el arrepentimiento de Nínive, como lo veíamos anteriormente. Entonces, o sea, es como que le está diciendo, tú tienes lástima de una miserable planta, y yo no voy a tener lástima de estas personas que no saben lo que es bueno, lo que es malo, porque después dice, no saben discriminar de su mano izquierda o de su mano derecha. O sea, en realidad es como que igual, de hecho, me suena como peyorativo también. O sea, es como tú tienes lástima de una planta. Imagina una planta que es súper bajo al lado de estas personas que no saben para dónde van. O sea, no saben para dónde van. O sea, no tienen un futuro. O sea, si yo no estoy ahí, estas personas se van al precipicio. Entonces, imagínate, a eso es lo que me lleva a Bien. Bien. Es interesante que lo que nos mencionaba anteriormente en los capítulos previos era que Nínive era una gran ciudad, ¿cierto? Pero acá se nos dice cuánta gente se volcó a los pies del Señor. En una ciudad mala, de una actitud mala, de grandes y chicos. Y también después termina el capítulo diciéndonos que había gente que no sabía contar, discerniendo su mano derecha y su mano izquierda, y para algunos teólogos esto significa que se está refiriendo a niños que no tenían muy claro todo esto. En fin, podemos ver las versiones, como muy bien dice Patricio, casi todas apuntan a eso, a la misma casi raíz: preocuparse, compadecerse, etc. La única que hacen una diferencia de palabras solamente es la RB60 y también la RB 1909, y probablemente otras más antiguas. Pero saben que el punto está aquí. El punto está en la comparación. O sea, no hay comparación. Y eso es lo que Dios está tratando de decirle a su hombre. Tú no puedes comparar algo que es algo material, que no tiene trascendencia eterna. Mientras que el alma, la vida de los ninivitas, el alma de ellos, tiene que tener una trascendencia eterna. Y de ahí viene la gran diferencia. Por eso capítulo 4, versículos 10 y 11, son los versículos claves para entender este capítulo. Escucha bien, no es el enojo, porque uno podría centrarse en Jonás y su carácter. Va más allá. Tenía que ver no solamente con el carácter de su profeta, tenía que ver con el corazón de profeta. Pasaba más allá si hubiese sido una calabacera u otra cosa. Dios elige una calabacera para hacerle entender algo. Si nació de la noche a la mañana, si un gusano podía herirla, entonces era algo que no era una construcción de algo tan sólido.
era algo tan era muy frágil. Y hermanos queridos, aquí está el punto central de todo esto. Un hombre que se enoja, un hombre que reconoce quién es Dios, un hombre que sabe quién es Dios, y un hombre que no logra ver a este Dios teniendo misericordia, aunque sabe que es misericordioso. Por eso su espera, por eso él hace la enramada, y por eso después se enoja tanto, porque no vio fuego destructor sobre Nínive. No lo vio, no vio nada. Vio que la ciudad seguía, y peor después, al tener estas señales, él no logra ver quién era Dios dentro de todas estas señales que él hacía. Así que, hermanos queridos, cuando uno empieza a llegar a este punto, y lo que en un sentido, no sé, uno queda, por lo menos yo, con el versículo 11, donde termina todo. Y la gran pregunta que uno se puede hacer es, ¿y qué pasó con Jonás? ¿Cierto? Esta es la gran pregunta. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Habrá cambiado? Y no tenemos ninguna, por lo menos en este capítulo, se cierra. No en Jonás, sino que se cierra con un Dios que dice, yo soy piadoso, no solamente de uno, sino que de miles, y me preocupo de todo, de toda mi creación, incluso mi creación, hablando de los animales. He aquí más que Jonás. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Jesús no solamente fue el Salvador en ese momento de Nínive, sino que Jesús sería el Salvador de todo el mundo. No solamente de unos miles, sino de millones y de millones. Eso es lo que dice Apocalipsis. En el cielo no se lograba contar, Juan no lograba contar la cantidad de gente que había. He aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un libro hermoso, y también un libro que nos deja muchas, para mí por lo menos muchas aplicaciones. Mi mirada hacia el inconverso y mi mirada hacia el creyente. Mi mirada hacia otros y mi mirada hacia mí mismo. ¿Sí? Bueno, hemos llegado al final del capítulo 4, pero creo que Ricardo tiene su mano levantada. No sé si es así, Ricardo. Bueno, la tuve levantada, pero la bajé. Pero era como para comentar un poquito de esos versículos que decía yo. Bueno, ahí veía evidentemente el contraste entre el egoísmo humano, reflejado en Jonás, porque como él recibió un beneficio de parte de la calabacera, por eso la consideró y se apegó cuando se la perdió. Sí. Porque si no le hubiese dado ningún beneficio a la calabacera, le hubiese dado lo mismo que se hubiese secado, yo creo. En cambio, Dios no, al revés, muestra su amor, Él entregando a la humanidad beneficios. Entonces, por lo menos veo ese contraste entre el egoísmo humano y el amor de Dios mostrándose su bondad. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, terminamos con un Jonás, por lo menos hasta el versículo que hemos leído, enojado, pero también terminamos con un Dios arriba diciendo, yo soy Dios, y yo salvo, y yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso para mí es como cerrar un círculo de una forma correcta de parte de Dios, dejando al hombre en el lugar que le corresponde y colocándose él en el lugar que le corresponde. Justo, soberano, digno, y donde no da respuesta a su siervo y tampoco hace lo que su siervo quiere, sino que obliga a hacer a su siervo lo que él desea, ¿sí? Como Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin de Jonás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud
que quede de este capítulo 4? ¿Quedó más o menos claro? Bien. En base a eso, ustedes tienen que sacar ahora su versículo clave y también su palabra clave o su punto teológico. No olviden que este capítulo no está separado del resto, ¿sí? Hay una lógica de Dios, una lógica espiritual de Dios para llegar a este capítulo y terminarlo de esa manera, ¿está? Pero tienen que verlo, observarlo bien y buscar allí cuál sería el versículo clave y cuál sería también el punto teológico, sacar las enseñanzas principales o específicas, perdón, y generales también, aplicaciones, buscar un par de versículos que vayan al punto y hacer un bosquejo de este capítulo, ¿sí? Bien, para el capítulo 4 van a tener tiempo hasta el lunes. Vamos a tener una semana para hacerlo, ¿sí? Háganlo tranquilo, me avisan, si quieren que se lo revise, se lo reviso, y les demando entonces mis observaciones en cuanto a su trabajo, ¿sí? Bien. Ya no nos vemos más hasta, entiendo que en 2 semanas más, algo así, creo que el 21, recién nos volveríamos a juntar. Y ese 21 ya entiendo que sería la última vez que nos veríamos por este medio, ¿sí? Bien. En la fecha del 14, el lunes 14, que no nos vamos a ver, ustedes me tienen que entregar ese día, ya dije, el capítulo 4. Y el día 21, lunes 21, ustedes me van a entregar todo el resumen del libro de Jonás. Lo cual no va a ser difícil porque ya lo han hecho, lo tienen todo hecho, ¿sí? Entonces, ahora ustedes lo que tienen que hacer es un trabajo de simplemente compilar lo que han hecho y lo van a hacer capítulo por capítulo, como ya está. Y luego de eso, tienen la gran tarea. ¿Cuál es la gran tarea? Tienen que sacar ahora, de todo lo que han hecho, tienen que sacar el punto teológico del libro de Jonás. ¿Cuál sería para ustedes el versículo clave del libro de Jonás? 1 o 2. ¿Cuál sería el punto teológico? Y luego, lo demás ya va a venir con el trabajo que ustedes han hecho, enseñanzas principales. Allá van a elegir cuáles son las más apropiadas de todo el libro, cuáles son las enseñanzas principales y las, ¿cómo se llama?, específicas, las aplicaciones que ustedes consideren que son las más adecuadas también, y un bosquejo que tiene que ser de 4 partes, incluyendo capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien, ese es el trabajo final de Jonás. Eso me lo Pastor, sí, Pastor nos va a enviar un correíto, ¿cierto? sí, Recordándonos sí, ya les voy a mandar. No, espérate. esa tareita Sí, sí, del sí, sí. libro Sí, completo. sí. Sí, sí, no, yo se lo digo ahora para que ya se vayan preparando mentalmente, emocional y espiritualmente. ¿Sí? Sufriendo mentalmente. Sí. No, pero va a ser sencillo. Sí. Por ejemplo, algunos de ustedes lo que han hecho es ir haciéndolo por capítulo y ir ordenando en un solo formato, han ido colocando capítulo 1 hacia abajo y han armado todo, ya está. Así que me parece muy buena idea lo que han hecho algunos. Toman el formato que yo les pasé, colocan capítulo 1 y todo lo que han hecho, y después capítulo 2 en el mismo formato, y así, simplemente que el formato, en vez de ser así, es un poquito más así. ¿Me entienden? Y funciona muy bien, porque realmente para mí es mucho mejor, porque tengo todo a la vista en un solo capítulo, no tengo que abrir 4 archivos,
abro uno solo, y así voy. ¿Está? Bueno, eso sería, recuerden, capítulo 4 para el lunes 14 a más tardar. Si lo entregan antes, mejor. Así tienen más tiempo, una semana más, hasta el 21, donde me entregan el trabajo general. Y el lunes 28 tienen su última prueba. ¿En qué va a consistir la última prueba? Se las voy a adelantar para que lo sepan. Va a ser en 3 lunes más, así que tienen mucho tiempo. Yo les voy a dar un texto y ustedes van a trabajar ese texto. ¿Sí? Es todo. Eso va a ser todo. Por ejemplo, yo les puedo dar, es un ejemplo, no digo que va a ser ese, pero, por ejemplo, Mateo 28. ¿Sí? O una porción de un par de versículos de la Escritura, y ustedes van a hacer el mismo trabajo que hemos estado viniendo haciendo hasta ahora. No es nada nuevo. Solamente vamos a cambiar el texto. ¿Sí? Y esa va a ser tu prueba final. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. No va a ser complicado porque ya le hemos venido trabajando todo este tiempo, así que no, tampoco es para rasgar vestiduras, ¿cierto? Bien. Ya, hermanos queridos, que tengan una buena noche. ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan? Entonces el 21 nos juntamos. El 21 ya, a esa fecha me han entregado ya todos el trabajo completo. Vamos a conversar algunas cosas y preparándonos ya para el 28, para la prueba final. ¿Sí? Bien. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Eloy va a tener, creo que un punto más por estar tomando mate. Me parece muy bien. Eso es muy bien. Maritza, cuéntame. No, la consulta es el trabajo final. Si bien usted dice que vamos a tener que hacer, o sea, que sería ideal hacer el mismo formato, pero le tiene que llevar introducción, conclusión final del trabajo, todo eso que lleva un trabajo final. No, porque el trabajo final es simplemente va a ser el resumen del libro de Jonás. ¿Sí? Ya. Es simplemente tomar todo lo que ya ustedes han hecho y en vez de que diga ahí capítulo 4, va a decir capítulo del 1 al 4 y el trabajo así completo. ¿Sí? Ya. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta que tengan acerca de eso? Si la tienen, sería mejor que me la digan ahora, si ya van porque algunos quizás van a empezar a trabajar ya, para ir haciendo el trabajo final y que les quede como ordenado, qué sé yo. ¿No? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, cualquier cosa, acuérdense, estoy para servirles y simplemente me hacen un llamado o me mandan un mail para poder aclarar algunas dudas que puedan ir teniendo. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, un gusto habernos juntado. Fue una clase media rara hoy día, muy rara, pero creo que por lo menos hemos llegado a este punto y una bendición del cielo. ¿Sí? Bueno, hermanos, que tengan 2 fines de semana lindos los que vienen, que no nos vemos, y que podamos trabajar y seguir sirviendo al Señor con todo el corazón. ¿Sí? Bueno, voy a pedir a mi hermano Eduardo si nos querés dirigir en oración para terminar. ¿Sí?